Nuevamente, muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Gracias por acompañarnos. Vamos directamente a la presentación de la obra, Entre la Constitución y la campaña mediática, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Saludamos con mucho gusto a quienes encabezan esta presentación. Coordinador de la obra, magistrado de la Sala Superior, el doctor Felipe de la Mata Pizaña. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia. Diputado federal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Saludamos con gusto al diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez. Coordinadora de la obra, jefa de unidad de investigación en la Escuela Judicial Electoral de este máximo órgano jurisdiccional, maestra Alejandra Tello Mendoza. Saludamos a quienes nos acompañan en este salón capilla del Palacio de Minería y a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Gracias por así hacerlo. A continuación, cedemos el uso de la voz a Alejandra Tello Mendoza. Por favor. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de nuestra obra. Agradecemos de verdad a todas las personas que hoy nos acompañan en esta hermosa capilla. Me siento de verdad muy feliz, muy honrada de tener el privilegio, un año más, de presentar una obra en colaboración con mi querido amigo y admirado, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Tenemos oportunidad otro año más de emprender otra aventura académica. Muchas gracias, querido Felipe. Gracias también al distinguido doctor Jaime Cárdenas por honrarnos en la lectura de nuestra obra y en comentarla aquí en esta Feria Internacional del Libro. Gracias también al diputado Guillermo Rafael Santiago. Gracias de verdad por acompañarnos, por tus comentarios. Y también a quienes nos acompañan a través de las plataformas digitales. Quiero también aprovechar para agradecer enormemente al licenciado Agustín Millán y a todo su equipo del editorial, porque gracias a él y a todo su equipo en esta feria hay diversas publicaciones de la casa editorial de nuestro tribunal, siempre con una calidad extraordinaria. Gracias también. Y bueno, yo les quiero platicar cuál es el objetivo de nuestra obra. Quiero enfatizar algo, vamos a intentar en toda la obra responder desde el punto de vista académico, y eso es muy importante y lo queremos subrayar. Es una respuesta académica a la narrativa que se construyó sobre la supuesta inconstitucionalidad de la sobrerepresentación de la Cámara de Diputaciones en 2024. Nos parece muy importante decirlo, porque ante quienes hacen acusaciones sumamente graves, porque, a ver, decir que un procedimiento que se viene haciendo desde 2009, de la misma manera, de acuerdo a los precedentes y de acuerdo al texto literal, expreso de la Constitución, es inconstitucional, me parece estarían todas y todos de acuerdo en que es una acusación bastante grave, ¿no? Porque además de que se afirma de que el procedimiento hecho por el INE y confirmado por el tribunal fue inconstitucional, además hay una narrativa de que además las autoridades electorales regalaron esta sobrerepresentación por estar vendidas o cooptadas por Morena y sus partidos aliados. Entonces, estaríamos de acuerdo, ¿no?, todas y todos, en que es una acusación sumamente grave, y me parece que ante este tipo de acusaciones lo mínimo que podría esperarse pues es que quienes afirman esto estuvieran dispuestos
a poner estas acusaciones y estas argumentaciones a la crítica, al escrutinio, al contraste de estas mismas acusaciones. Entonces, es simplemente el propósito de buscar refutar desde el punto de las ideas, desde el punto de vista de preguntas constitucionales, de preguntas teóricas, nunca desde la descalificación, nunca desde un posicionamiento político, sino simplemente lo que queremos es hacerlo, insisto, en el uso público de la razón, porque Kant, ¿no?, decía que el uso público de la razón debe ser libre, y es por eso que siendo el magistrado de la Mata y una servidora, además de servidores públicos del Tribunal Electoral, pues también tenemos esta vena académica, es que queremos poner estas ideas al escrutinio público y para el debate, porque no buscamos sostener que la interpretación, que fue la interpretación mayoritaria de la Sala Superior, es la verdad absoluta, como por ahí la narrativa que queremos refutar se posiciona como si la interpretación que ellos proponen fuera la verdad absoluta. Y no, lo que queremos es justamente mostrar las razones constitucionales, teóricas, académicas al escrutinio público para que a partir de la lectura cada ciudadano, cada persona pueda formarse su propio punto de vista, pero debatir desde el plano, insisto, de las ideas. ¿Cuál fue el dilema del asunto? El dilema fue que se buscaba que el análisis de la sobrerepresentación de las y los diputados no se hiciera de acuerdo a el 8% que establece la Constitución por partido político. Lo establece con toda claridad la fracción quinta del artículo 54 constitucional. Se buscaba que la interpretación de la sobrerepresentación fuera por coalición para evitar que Morena y los partidos aliados obtuvieran una mayoría calificada e hicieran la reforma judicial. Entonces, las grandes preguntas que buscamos responder en esta obra, en un primer momento queremos poner al escrutinio público tal cual la explicación técnica, cuál fue el procedimiento técnico, el paso a paso. Todas y todos ustedes lo pueden replicar, lo detallamos el paso a paso, y después en los diferentes ensayos, mis queridos colegas, amigos y amigas que nos especialistas en la materia constitucional, en ciencia política, en comunicación, nos hicieron el honor de participar. Miguel Ángel Bonilla, Santiago Jesús Chablé, quien hoy nos acompaña, Fernando Díaz Naranjo, José Alfonso Herrera, Felipe de la Mata, ¿verdad?, Fernando Ramírez Barrios y Alonso Vázquez Moyers. Entonces, lo que buscan mis queridos colaboradores, colegas, especialistas, es responder a las siguientes preguntas constitucionales. De entrada, la primera pregunta ¿es posible recurrir a otra interpretación constitucional cuando tenemos una regla constitucional completamente clara? Es básicamente aquí pensar también desde la filosofía del derecho, cuál es la relación entre las reglas y los principios. Creo que es un debate constitucional muy pertinente para los y las constitucionalistas. ¿En qué momento se puede desplazar una regla clara de la Constitución? ¿Se podría justificar desplazar una regla de la Constitución porque no nos gustan los resultados electorales, porque no nos gusta el proyecto político ganador que tal vez cambie la Constitución? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, porque aquí no vamos a defender, yo creo que ningún constitucionalista serio defiende nunca una interpretación literal, y creo que eso debe de quedar muy claro. Creo que el debate es mucho más profundo, porque la gran pregunta que también ponemos aquí a la mesa de la discusión es, ¿realmente había un principio claro en la Constitución? Pensemos, por ejemplo, en el principio de la paridad,
que es completamente claro en nuestra Constitución, ¿no? No hay lugar a dudas. Incluso los y las diputadas hicieron una reforma en 2019 de la paridad total para aclarar que la paridad no está en juego, no hay lugar a duda de la paridad. Pero lo que querían aquí en este caso era poner nuestro sistema electoral como si fuera un sistema de proporcionalidad pura, cuando en ningún lado, ni en la Constitución, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ni en el anterior COFIPE desde 2009, venía este principio de proporcionalidad pura. Nuestro sistema electoral es un sistema mixto, donde 300 diputaciones se eligen por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. ¿Qué implica esto? Que hay una ponderación, un peso mayor al principio de mayoría. Nos guste o no nos guste, esto es así desde 1977, se ha ido cambiando el pacto constitucional, el acuerdo de la distribución del poder por las fuerzas políticas, y algo que nos parece muy importante recalcar es que, a diferencia de casos donde se puede hacer una interpretación pro persona para tutelar derechos humanos, aquí el caso, y eso hay que distinguirlo, me parece, y ponerlo a debate, estábamos hablando de un caso de la distribución del poder político donde los árbitros no pueden modificar las reglas, porque cambiar las reglas del juego después de los resultados electorales implicaría hacer una interpretación desequilibrada y parcial. En fin, les invitamos a leer la obra. En todos estos ensayos buscamos dar respuesta a estas preguntas, incluso a la gran pregunta de si esto fue o no una campaña mediática, porque se nos argumenta que fue un debate legítimo de diferentes académicos, y evidentemente eso tampoco está en tela de juicio. Siempre será bienvenido el debate de nuestro sistema, de las propias sentencias del tribunal. Hay que criticarlas, cuestionarlas, pero también invitamos a la reflexión y al debate de que esto no se quedó en un seminario inocente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estamos documentando que, desafortunadamente, y ese es el gran problema, y por eso también el gran motivo de ponerlo en una obra académica, hubieron diferentes amenazas, presiones a las y los consejeros del INE, a las magistraturas electorales, y es por eso que la gran invitación es a poder debatir el tema con toda honestidad intelectual, más allá del ruido mediático, más allá de las descalificaciones en el uso público de la razón. Muchas gracias por su atención. Ojalá se animen a descargar la obra, que es completamente gratuita, y también en el stand del tribunal habrá algunos ejemplares para que se animen a leerla y a debatirla con nosotras y nosotros. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la maestra Alejandra Tello Mendoza, coordinadora de la obra que hoy se presenta. A continuación, tengo el gusto de darle el uso de la voz a quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia. Muchas gracias por esta invitación al magistrado de la Mata, a la maestra Alejandra Tello, desde luego al diputado Guillermo Rafael Santiago, a todos los colaboradores, servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, muchos amigos muy queridos, amigas, personas con las que tengo una relación no solamente académica o profesional, sino en ocasiones hasta personal, ¿no? Hasta he comido chayotes en su casa. Chayotes de verdura me refiero, ¿no? Y ahí el que me está oyendo lo sabe. Bueno, estamos, como dice la maestra Tello, comentando una obra de gran trascendencia. Hubo un debate en el momento de la calificación electoral del 2024, y ese debate después ha seguido en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el ámbito académico, ¿no? Para cuestionar las resoluciones, sobre todo una resolución que es materia de este libro, ¿no?
la subrec 3505-2024 del Tribunal de la Sala Superior, en donde la Sala Superior del Tribunal determinó la asignación de diputados de mayoría, sobre todo de representación proporcional, respecto a esa elección. Entonces, el debate sigue, ¿no? Por ejemplo, muchos de mis colegas del instituto escribieron un libro, ¿no? Varios de ellos, no todos, pero varios, cuestionando la decisión del tribunal. Entonces, es muy importante que se conozcan los puntos de vista jurídicos, tanto de los críticos como de los propios magistrados y de los académicos, académicas, que estamos a favor o que estamos de acuerdo con lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral en esta sentencia tan importante, pues que definió en México cuál sería la composición de la Cámara de Diputados. Para hablar de esto, y pues no tengo muy pocos minutos, pero hay que empezar un poco con la historia. El sistema electoral mexicano, bueno, ha sufrido muchos cambios desde que México es independiente, pero para hablar del siglo XX y del siglo XXI, no voy a tocar el siglo XIX, en donde las elecciones eran a través de colegios electorales, como en los Estados Unidos cuando se elige el presidente de ese país, sino hablar del siglo XX y del siglo XXI, el sistema electoral mexicano siempre ha privilegiado, siempre ha prevalecido en él el sistema mayoritario, es decir, el que gana en el distrito o en un estado o a nivel nacional, aunque sea por un voto, es el presidente, la gobernadora, la presidenta, la diputada, el diputado. El sistema mayoritario conformó electoral todo el siglo XX hasta las reformas de los años 80. En los años 80 hubo una reforma que, 1977, conocida esa reforma como la LOPE. Ahí se introdujo la posibilidad de que hubiera en el sistema electoral mexicano, en la integración de la Cámara, 100 diputados de representación proporcional. Esa cantidad de diputados de representación se modificó en 1987 y se estableció que iba a haber 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. Fue la primera vez que en el sistema electoral mexicano se introdujo un componente de representación, de proporcionalidad, porque antes el sistema electoral era enteramente mayoritario. Cuando llegamos a los años 90, si pensamos, esto que se llama la transición a la democracia, iría más o menos del año 88, por poner una cifra, una fecha, al año 2018. En esa época que hubo muchas reformas electorales, en ese tiempo, en esa etapa histórica, las reformas electorales de aquellos años, que eran sobre todo aprobadas por el PRI y por el PAN, ¿no? En menor medida por el PRD, principalmente eran por el PAN y por el PRI, pues mantuvo esa composición preponderantemente mayoritaria, ¿no? Sí había de representación proporcional, pero la representación proporcional, como lo explicó la maestra Alejandra Tello, pues tenía un peso inferior al componente mayoritario. O sea, nuestro sistema electoral es preponderantemente mayoritario. Y esas fuerzas políticas que hoy cuestionan la decisión del Tribunal Electoral, que está en análisis en este libro de 2024, pues no cambiaron el componente preponderantemente mayoritario, lo mantuvieron ese componente preponderantemente mayoritario. Y no solamente es para la integración de la Cámara. Si ustedes, por ejemplo, leen la Constitución, las leyes electorales, se darán cuenta, por ejemplo, que el financiamiento público a partidos, hoy vigente, tiene un componente mayoritario. 70% se distribuye a los partidos más importantes y en proporción a su fuerza electoral, y a todos los partidos, pero en proporción a su fuerza electoral, el 70%, y el 30% de manera igualitaria. Si revisan las reglas,
para la distribución de tiempos de radio y televisión, el componente también es preponderantemente mayoritario. Es decir, 70% del tiempo de radio y televisión se distribuye a favor de los partidos mayoritarios y el 30% de manera igualitaria. Y luego, pues existe desde, bueno, hace muchos años, desde la época del presidente de la Madrid en la Constitución, una cláusula que se llama de sobrerepresentación, que actualmente es del 8%, pero esta cláusula proviene de los gobiernos priistas de los años 80. En la primera reforma electoral del presidente Salinas se estableció una barbaridad, ¿no? Que con el 35% de los votos se obtenía una mayoría de curules de 50% más uno. Ese modelo, y en 96 se incluye la cláusula vigente del 8%. Es decir, nuestro sistema electoral siempre ha tenido un componente estrictamente mayoritario. Entonces, cuando se da la impugnación, cuando el Tribunal Electoral, la Sala, conoce de esta impugnación a la asignación que había realizado el Consejo General pues del INE, se plantea, ¿no?, ¿cómo debo interpretar la Constitución? Que son las preguntas que hizo aquí la maestra Alejandra Tello. La Constitución es muy clara. En el artículo 54 de la Constitución, fracción quinta, se establece que un partido político, bajo determinadas condiciones electorales, puede tener hasta un 8% de sobrerepresentación. Es decir, el cálculo de sobrerepresentación, como explicó la maestra Tello y como explica muy bien y razona la sentencia del tribunal, es sobre partido político y no coalición. Los opositores, los impugnadores de la decisión del INE que asignó las diputaciones de representación proporcional, pues estuvieron en contra diciendo no debes calcular a partir de partido político, como establece, repito, la Constitución en el artículo 54, fracción quinta de la Constitución, sino que debes calcular como coalición, ¿no? Esto era para evitar que los partidos coaligados a Morena, el PT, el Verde, pues tuviesen por sí mismos una sobrerepresentación y que toda la coalición máximo pudiese tener la sobrerepresentación del 8%. Morena más o menos obtuvo, la coalición, el 54%, un poco más. Si se hubiera agregado el 8%, estaría cerca del 62, 63%, pero con la sobrerepresentación prevista en la Constitución y en la ley electoral, se dijo el cálculo tiene que hacerse tomando en cuenta al partido político, porque así lo dice la Constitución expresamente y la ley electoral, y no a través o tomando en cuenta una coalición. Este es el caso. Termino. Pocos países del mundo tienen un sistema de proporcionalidad pura, ¿no? Hay países muy pequeños como Islandia, en donde el sistema es proporcional puro. En Israel, son países pequeños. Las grandes democracias del mundo, las democracias consolidadas, los Estados Unidos, la Gran Bretaña, por ejemplo, no tienen un sistema proporcional puro, tienen un sistema mayoritario, ¿no? En otros países con sistemas mixtos como Alemania, donde hay mayoría y representación proporcional, como aquí en México, el componente mayoritario es superior al componente proporcional. No se diga en países como Francia, como España, en fin. Entonces, esta demanda, yo les diría a los críticos de la sentencia del Tribunal Electoral, pues que ¿por qué no lo hicieron cuando pudieron? Cuando tenían la mayoría en las cámaras desde el año 87, ¿por qué no incluyeron en la reforma del presidente de la Madrid o en las 3 reformas del presidente Salinas de Gortari o en la reforma electoral del presidente Zedillo? ¿Por qué no establecieron un sistema electoral proporcional puro? ¿Por qué ahora le exigen a Morena que promueva un sistema proporcional puro? Podría ser interesante, quién sabe si funcione en este país. Ahí lo que diría yo, antes de venir acá y termino, 30 segundos, leí el artículo 35, fracción octava, en materia de consultas.
de la Constitución. Ojalá se pudiese preguntar en materia electoral. Fíjense, ni siquiera esto lo han cambiado. El artículo 35, fracción octava, dice que las consultas populares están prohibidas en materia electoral. Pues tal vez para resolver esta polémica, que no es jurídica, porque la Constitución ordena a la sobrerepresentación por partido, en el artículo 54, sino política. Si quisieran que se resolviera políticamente este asunto, pues sería conveniente entonces proponer una consulta popular. Claro, previamente tendría que modificarse la Constitución en el artículo 35, fracción octava, para permitir las consultas en materia electoral y preguntarle a la gente qué tipo de modelo electoral usted quiere. ¿Quiere un sistema electoral totalmente proporcional? ¿Quiere un sistema electoral de mayoría? ¿Quiere un sistema electoral mixto? ¿Quiere que las élites de los partidos elijan a los candidatos de representación proporcional? ¿Qué quiere usted? Sería interesante que la sociedad expusiera sus puntos de vista. Jurídicamente, como dice el libro y como dijo la sentencia del Tribunal Electoral, no había otra opción. La Constitución es diáfana, es clara. En México no se puede hacer interpretación contra legem. El artículo 54 dice: se tomará en cuenta el partido político para el cálculo de la sobrerepresentación o de la sobrerepresentación, no la coalición. La Constitución no alude a la coalición. Pues muchas gracias por su atención. Y nuevamente gracias por esta invitación. Sí, darle muchas vueltas a los temas. Muchísimas gracias, y ahora escucharemos al diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas presentes. Es para mí un honor compartir esta mesa con grandes personalidades y con hombres y mujeres que han contribuido con su propia vida, incluso me atrevo a decir, a la construcción de la democracia de nuestro país. Para mí un honor compartir la mesa con el magistrado Felipe de la Mata, quien sin lugar a dudas ha sido un pilar fundamental de respeto a la Constitución y del respeto al voto y al sentir del pueblo de México. Por supuesto, también es un honor estar con el doctor Jaime Cárdenas, que me da mucho gusto verle y que desde los inicios de mi participación en la vida pública de este país ha sido un gran maestro para todas y todos nosotros. Y por supuesto, saludar a la maestra Marta Alejandro Tello Mendoza, quien con su participación y con su trayectoria ha contribuido enormemente a la clarificación de las acciones en favor de la democracia de este país. Sin lugar a dudas, es una mujer brillante. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Nos convoca la presentación de una obra que no solo analiza una resolución jurisdiccional, sino que documenta uno de los momentos más intensos del debate democrático contemporáneo. Entre la Constitución y la campaña mediática, asignación de diputaciones en México en 2024 y sentencia sub-rec 3505/2024, este libro es relevante porque nos permite ordenar el debate. En 2024 no solo discutimos números, ni se discutió una interpretación constitucional, precedentes, diseño institucional y el papel de las instituciones frente al impacto mediático. La asignación de diputaciones de representación proporcional generó una discusión pública inédita, en el que confluyeron argumentos jurídicos, posturas políticas y narrativas mediáticas. La obra sistematiza ese momento y la coloca en su justa dimensión constitucional. Uno de los grandes méritos del libro es su método. No parte de especulaciones o falacias, sino de reglas. Explica paso a paso cómo se realiza la asignación, la votación válida emitida, la votación nacional emitida, el cociente natural, el resto mayor y, sobre todo, la verificación de los límites constitucionales. Esta explicación no es menor, ya que permite demostrar que el procedimiento es técnico, replicable y previamente establecido. No es discrecional ni improvisado, está diseñado por la Constitución y desarrollado por la ley.
En este punto es fundamental recordar algo que el libro subraya con claridad. El límite del 8% de sobrerepresentación, y hay que decirlo claro, no nació en el 2024, ni fue una creación arbitraria. Esta regla existe desde la Reforma Constitucional de 1996 como parte del equilibrio estructural entre la pluralidad y gobernabilidad en el sistema electoral mexicano. Es decir, el 8% es una regla histórica del constitucionalismo electoral mexicano. Y aquí entra un principio esencial del Estado constitucional, la generalidad de la ley. La Constitución, y lo digo con mucha certeza y claridad, no se interpreta dependiendo de quién gane una elección. La norma es general, abstracta y obligatoria para todos. No se diseña para beneficiar ni para perjudicar una fuerza política en específico. Si la regla del 8% existe, se aplica. Si el artículo 54 establece parámetros, se respetan. La ley no admite excepciones individuales ni interpretaciones impulsadas por ambiciones políticas. Este punto es especialmente importante porque en 2024 algunos actores políticos pretendieron modificar la interpretación del límite constitucional, planteando que debía aplicarse por coalición y no por partido. Sin embargo, el libro y la Constitución demuestran que el criterio aplicado por el tribunal no fue una innovación, sino la continuidad, de precedentes sostenidos durante años. Además, la propia historia demuestra que la aplicación del artículo 54 no ha sido selectiva. En procesos anteriores, el PRI se ubicó en el supuesto del límite constitucional en 2003, 2009, 2012 y 2015. Es decir, la regla operó también cuando la fuerza mayoritaria era otra. Eso confirma que la norma es estructural y no coyuntural. Por eso, afirmar que en 2024 se inventó una interpretación para favorecer o a alguien simplemente no resiste un análisis histórico ni jurídico. La regla ha estado ahí, ha operado y se ha aplicado de manera general. Ahora bien, respecto del 2024, el libro es claro al explicar que la verificación del 8% sí se realizó. Al revisar el segundo criterio constitucional, se identificó que Morena se encontraba en el supuesto del artículo 54 y en consecuencia se ajustó la asignación de representación proporcional para que quedara dentro del límite constitucional. Es decir, la regla no se ignoró, se aplicó. Por ello, sostener que Morena sobrepasó el límite de representación establecida es desconocer el procedimiento completo. El libro demuestra que la asignación final respetó el tope constitucional. La aplicación del 8% no fue indebida, fue legal. Y aquí debemos decir algo fundamental. La asignación de diputaciones del 2024 fue acorde al texto constitucional vigente y al mandato popular expresado en las urnas. La voluntad ciudadana se traduce en votos, pero esos votos se convierten en escaños conforme a las reglas previamente establecidas. Esa es la esencia del constitucionalismo electoral. La representación no depende de percepciones, sino de normas. Por ello, el Tribunal Electoral, al resolver la subreg 3505/2024, confirmó una asignación que respetó las reglas vigentes el día de la elección. Eso no significa ausencia de debate, significa respeto al marco constitucional. Ahora bien, el libro también aporta algo que no puede ignorarse: el análisis del impacto mediático. La discusión no fue exclusivamente jurídica, fue profundamente pública. Antes incluso que el tribunal resolviera,
Se construyó una narrativa intensa en torno a la sobrerepresentación y la mayoría legislativa. Hubo intentos de influir en la percepción social y de presionar para modificar criterios consolidados. Aquí es donde la obra cobra especial relevancia, porque distingue entre la crítica democrática legítima y el uso estratégico del impacto mediático para intentar alterar el sentido de una decisión constitucional. Por supuesto que el debate público es saludable, pero la presión para reinterpretar la Constitución según conveniencia política no lo es. Cuando ciertos actores buscan tergiversar el impacto mediático y el debate público para construir la idea de que se violó la Constitución, pese a que el procedimiento demuestra lo contrario, lo que está en juego no es solo un resultado legislativo, sino es la certeza jurídica y la confianza del pueblo en el sistema democrático mexicano. Este libro nos recuerda que el constitucionalismo electoral mexicano no se construyó para resolver una elección específica, sino para dar estabilidad al país en tiempos electorales. El límite del 8%, insisto, existe desde 1996. Ha sido aplicado históricamente y ha operado bajo distintos escenarios. Y en 2024 volvió a aplicarse. Para resumir y terminar, la regla del 8% es histórica y general, ha operado en distintos contextos políticos, se aplicó en 2024 como se aplicó en el pasado, la asignación respetó el texto constitucional y el mandato popular se tradujo en escaños conforme a las normas vigentes. Es cuanto. Agradecemos el mensaje del diputado federal Guillermo Rafael Santiago Rodríguez. A continuación, cedemos el uso de la voz al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata Pizaña, quien también es coordinador de la obra. Adelante. Gracias, querida Lucy. Antes que otra cosa, quiero saludar a los chaves de la Universidad Tecnológica de México, Campus Cuitláhuac, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Universidad Latina Campus Roma. Muchas gracias por estar aquí. Igualmente quiero agradecer la presencia de una de las grandes personalidades del derecho en México, el doctor Jaime Cárdenas. Muchas gracias, doctor. Igualmente de uno de los diputados jóvenes más talentosos que tiene el país, que sin duda es el diputado Santiago. Muchas gracias. Y finalmente de mi muy querida y admirada Ale Tello. A ver, voy a tratar de ser breve porque creo que ya tenemos como 10 amenazas. Sí, 10 amenazas de suspensión inmediata. En fin, a ver, en 2018 yo tuve un caso muy parecido a este. Y en 2018 hice lo mismo porque en 2018 se había hecho... ¿Por qué hice lo mismo en 2018? Porque en 2015, en 2012 y en 2009 se había hecho lo mismo. Y aquí está el doctor Galván, que seguramente hizo lo mismo. A ver, ¿por qué de repente en 2024 esto era algo tan terrible y empezó una especie de narrativa que lo que quería decir era una historia, inventar una historia? A ratos yo me hago preguntas que no tienen quizá demasiado sentido, pero que les comparto. ¿Por qué, por ejemplo, el Evangelio está escrito en parábolas y no está escrito, por ejemplo, los primeros libros de la Biblia donde son así mandatos? No matarás, no robarás, ¿no? Y en cambio, la segunda parte, digamos así, de la Biblia, al menos para los cristianos, son cuentitos. ¿Y saben por qué? Porque tenemos buena memoria, creo, para los cuentitos. Si alguien llega y nos cuenta un cuentito y nos llega al corazón, nos llega y nunca lo vamos a olvidar. Es decir, las narrativas cortas, repetitivas y fáciles de entender es la manera en la cual, desde el año cero, se hace propaganda. A ver, vamos a ver qué sucedió
específicamente en 2024. La Constitución decía lo que tuvimos que hacer e hicimos. Todos los precedentes iban en el mismo sentido para hacer lo que teníamos que hacer e hicimos. Todavía más, ya se habían llevado a cabo las elecciones, ya estaban los resultados y nos exigían que cambiáramos las reglas y las interpretaciones. A ver, y entonces empezaron a contar un cuentito, ¿no? Y el cuentito, fácil decir, es que tiene que haber perfecta proporcionalidad entre el número de votos y el número de curules. A ver, yo no le puedo pedir a una tortuga que vuele, ¿de acuerdo? De la misma manera, no le puedo pedir al sistema que se encuentra en la Constitución, que es un sistema de mayoría relativa de preponderancia de mayoría relativa con una dosis de representación proporcional, que haga lo que hacen los sistemas de representación proporcional, que por cierto casi no hay ninguno en el mundo. Pero bueno, vamos a decirlo, si hay mayoría relativa con representación proporcional, normalmente, si no es por decir siempre, va a haber distorsión entre el número de escaños y de curules. Pero ya se dieron cuenta que lo que acabo de decir es bastante más difícil de explicar. Qué bonito es contar un cuentito. Tiene que haber perfecta relación entre el número de votos y el de escaños y curules. Sí, y también pasa en el mundo, pero no es lo que dice la Constitución. Lo segundo sí, lo primero no. Lo que dice la Constitución, de acuerdo, es simple y sencillamente distribuye la votación y los escaños de la manera que te estoy dando las reglas. ¿Y a poco los jueces constitucionales podían ignorar todas las reglas, ignorar la Constitución y simplemente de un día al otro, y ya vistos los resultados, cambiar el propio sistema que estaba en la Constitución? No, esto fue un cuentito que se repitió y se repitió de manera fácil de entender, de manera legítima y de acuerdo a la libertad de expresión, pero que era falso. Por eso escribimos este libro, para por lo menos que quede una constancia y que los académicos serios del futuro pues puedan analizar no solo la sentencia, sino el punto de vista y también de esta campaña mediática, y lo voy a volver a decir, que lo que pretendía era doblar al tribunal para que no cumpliera la Constitución. Gracias. Agradecemos el mensaje del magistrado de la Sala Superior Felipe de la Mata Pizaña. Agradecemos la presencia de las distinguidas personalidades que nos han acompañado en esta presentación del libro Entre la Constitución y la campaña mediática del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, porque también hacemos libros. Agradecemos su presencia también aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Hasta la próxima.